profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Recuerden que con la conferencia que estamos evocando hoy estamos parados en el año 2006. ¿Qué creen que fue uno de los primeros temas que desarrolló Jorge Larrañaga en esa disertación? Acertaron. Seguridad e inseguridad. Quiero hacer referencia a los problemas del país. Problemas que obviamente no comienzan con este gobierno. No quiero cometer la injusticia de expresar que los problemas comienzan con este gobierno. Muchos de esos problemas se han venido arrastrando durante décadas. Quiero ir refiriéndome a algunos de ellos para después incluso contestar la pregunta de uno de los periodistas que formulara al comienzo de la presentación cuál es el rol de la oposición y qué piensa el Partido Nacional de aquí en más en lo que significa su gestión integrando la oposición de gobierno. Con respecto a la seguridad ciudadana, la sensación es precisamente de inseguridad, la gente tiene miedo. Esto está siendo advertido por la población, por el gobierno, por la propia policía. En el día de ayer ya hubieron recambios en la cúpula del Ministerio del Interior, lo cual está avalando precisamente esta realidad. En el desempleo podemos dar cuenta de que si bien han habido crecimiento de la economía, en el 2004 la economía creció al 12%, en el 2005 al 6.5%, sin embargo el desempleo no disminuyó en el año 2005. Se lo mira como se lo mira, el único y el último dato es el que puede tener un mejor auspicio para el país, pero es una realidad que tenemos que constatar. En el rubro inversiones, vemos que el país tiene equilibrio macroeconómico, pero en las decisiones micro, ahí estamos advirtiendo una suerte de doble discurso, donde se designa el objetivo hacia un lado, pero los mensajes terminan siendo contradictorios. Y algunos ejemplos bastan para ilustrar precisamente ello. Por ejemplo, en el conflicto con la República Argentina, cuando el relacionamiento con aquel país se tornó más complejo, la culpa la terminó teniendo la empresa privada porque no suspendió las obras por el plazo que se le pedían. Otro ejemplo de mensajes contradictorios con respecto a las inversiones puede serlo el de el proyecto inmobiliario en la zona metropolitana de Montevideo, donde por razones que no terminamos de comprender se termina privilegiando esas 500 hectáreas cuando el Uruguay tiene 14, 15 millones de hectáreas productivas y ese emprendimiento puede generar trabajo para 3, 4 mil compatriotas. Otro ejemplo es el tema de tesis, donde se terminó con el contrato, pero después se advirtió que se tenía la visita a México y que por lo tanto podía correr peligro lo que pueda ser el comienzo de una relación de exportaciones de carne fundamentalmente con aquel país. El Ministerio del Interior impulsó el año pasado el proyecto de humanización de las cárceles, pero en el mismo momento no puede mantener los recintos carcelarios con la seguridad indispensable y tiene dificultades también en esa área. Y cuando existió una ocupación, bueno, se desocupó, como fue notorio y público, al propietario de la empresa para dar pie a el proceso de ocupación por parte de los trabajadores en un hecho público que todos pudimos apreciar.
Entonces cabe la pregunta, ¿es posible invertir en el Uruguay? ¿Es posible invertir en un país en el que muchas veces se termina castigando al empresario por ganar dinero? Yo lo dije hace un par de años, no importa que los empresarios ganen dinero, lo que importa es que se generen mejores y más puestos de trabajo para los compatriotas, conjuntamente con una mejor distribución de la riqueza. Pero además, ¿quién puede invertir cuando, por ejemplo, el país estuvo un año para aprobar el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos? Hoy no hubieran podido ni ingresar a Estados Unidos, y me estoy refiriendo al gobierno, si no se hubiera aprobado el Tratado de Protección de Inversiones, que vaya si tuvimos que convocar al Senado de la República para lograr esa aprobación. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Estamos en el año 2006 y se los remarcamos porque todavía no había llegado la ley de humanización carcelaria. ¿Se acuerdan del ministro José Díaz? Que eso generó, contradicciones. Esas contradicciones ya las marcaba Jorge Larrañaga cuando hablaba de mensajes contradictorios del gobierno al asegurar también inversiones en el país. O sea, dos cosas que toca Jorge allí, Jorge Larrañaga, o que tocaba el expresidente del Directorio Nacional, en ese momento senador también, la inseguridad como tema principal, decía él, de la preocupación de la gente, y el tema de las contradicciones del gobierno a la hora de asegurar inversiones en el país. El tema de las reglas claras para las inversiones es un tema que no requiere explicación. Lo que nosotros también veíamos que aquel discurso en el cual se hablaba, que justificaba mucho más las causas, que se plantaba más en las causas de la violencia que en la necesidad de combatirla, obvio que todos querríamos que no existieran las causas que generan la violencia. La solución de fondo sí, pero hay un mientras tanto. Pero claro, hay un mientras tanto, y en ese mientras tanto hay que irlo solucionando. Y bueno, no era el camino la liberación de los presos, como terminó siendo. No era el camino el decir, bueno, yo quiero que la gente gane más, y bueno, si gana poco y cree que gana poco, va y ocupa la huelga, ocupa el lugar del trabajo. Y eso recuerdo que eso fue promovido por José Díaz, ni siquiera fue promovido por Bonomi. Me acuerdo, yo presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, y lo fui a ver a Bonomi y me dijo, bueno, eso háblelo con José Díaz, porque José Díaz fue el que inventó ese tema, yo no tengo nada que ver. Digo, había toda una interna en la cual había quizás los más ortodoxos de la izquierda trataban de aplicar viejas recetas del hombre nuevo, de tiempo, justificando cosas que ya se había caído el muro de Berlín, para ubicarnos en el tiempo, que se cayó en el 89. Estamos hablando de ya habían 2007, casi 20 años después. Entonces, casi 20 años después, había cosas que estaba claro que habían fracasado, y el Frente seguía insistiendo con esas cosas, con mucha contradicción interna. Entonces, ahí yo creo que se apuntaban, sobre todo para que estuviera claro que las inversiones requieren esto que el presidente nuestro de hoy ha venido haciendo. Por ejemplo, el presidente actual fue muy crítico con la forma que se negoció con UPM. Luego, cuando llegó el momento, lejos de plantear una modificación, aceptó que el Estado uruguayo, a través de sus autoridades legítimas, se comprometió con las inversiones internacionales. No podemos, después que le comprometimos determinadas reglas... Le pasó un poco a Vázquez con Botnia, ¿no? Es decir, porque venía de Valle. Bueno, eso es un poco, el discurso ahí cambió, ¿no? Por eso se enojaron los Kirchner también con Vázquez. Por eso se plantearon, porque el Frente había planteado en ese momento que si ganaban eso nos iba a seguir adelante. Sin embargo, eso fue una buena cosa. Si nosotros hubiéramos ganado, siempre lo decía Jorge y lo repetía, dice, si hubiéramos ganado nosotros, en vez de ocupar de aquel lado, hubieran ocupado de este para que no hiciéramos la planta, o se hubiera ocupado de los dos, pero lo decía con un ánimo jocoso. Sin embargo, al haber ganado el Frente y hacer no lo que ellos habían dicho que iba a hacer, sino lo que nosotros decíamos que había que hacer, porque nosotros podíamos ser críticos, pero compartíamos que había sido negociado por el doctor Jorge Valle, que lo felicito además por el programa del otro día con el estuvo Gurméndez.
Gurméndez, sí, con el ingeniero Gurméndez. Ha sido muy comentada esa conferencia. Notable. Porque como dijo Volonté también hace algunos días, el doctor Volonté dice esto de Jorge es de ayer o desde la semana pasada o de cuándo es. Seguro que es muy bueno y es muy malo, ¿no? Porque él plantea algunas cosas que no están funcionando y uno trae a Jorge Valle 20 años después y todo sigue igual, es tan bueno como tan malo. No lo de Valle, sino que todo sigue igual. Sí, bueno, hay muchas cosas. Lo que pasa es que uno llega, ese es el problema de los gobiernos, creer que van a llegar y van a poder cambiar todo de golpe de una manera particular. Bueno, eso no es así, hay determinados obstáculos que la izquierda lo sufrió y bueno, en ese caso, en el caso yo creo que las garantías para la inversión tienen que estar en la continuidad de las políticas. A mí puede no gustarme lo que hace este gobierno, lo que hizo el otro o el que viene, pero tengo que aceptar que en la medida que se compromete legítimamente la voluntad de un Estado, eso hay que seguirlo. Hacemos otra pausa y seguimos recordando esta conferencia de Jorge Larrañaga. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.